Serie Pasos para un reavivamiento personal, ser llenos del Espíritu Santo. Parte 15. Capítulo 4. ¿Qué cambios podemos esperar? ¿Qué ventajas obtenemos al tener una vida llena del Espíritu Santo? ¿Qué perdemos cuando no oramos por el Espíritu Santo? Una comparación entre el cristianismo carnal y el espiritual. Las consecuencias del cristianismo carnal que afectan al individuo ya han sido enumeradas parcialmente. Se manifiestan de la siguiente forma. 1. En esta condición el individuo no es salvo. Romanos 8, 6 a 8. Apocalipsis 3, 16. 2. El amor de Dios, amor ágape, no está en la persona. Romanos 5, 5. Gálatas 5, 22. Depende completamente del amor humano. Los deseos de la carne no han sido quebrantados. Gálatas 5, 16. 3. El poder del pecado no ha sido quebrantado. Gálatas 5, 16, Romanos 8, 2. 4. La persona no ha sido fortalecida con poder conforme a las riquezas de su gloria. Efesios 3, 16 y 17. 5. Cristo no mora en la persona. 1 Juan 3, 24. 6. La persona no ha recibido poder para testificar de Cristo. Hechos 1, 18. 7. La persona actúa humanamente, de manera que causa rivalidades y tensiones. 1 Corintios 3, 3. 8. Como regla general, es difícil que esta persona acepte ser exhortada. 9. Su vida de oración puede ser inadecuada. 10. La persona solo tiene habilidades humanas para perdonar y para evitar guardar rencores. El cristiano carnal actúa en ocasiones como un hombre natural. Pablo dice: ¿No sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 3, 3. Otras veces sus acciones son como las de una persona espiritual, aunque en realidad esté viviendo por sus propias fuerzas y habilidades. El cristiano espiritual experimenta la plenitud de Dios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 16 a 21. Efectos del cristianismo carnal. Siento mucho las pérdidas que se dieron en mi familia y en las iglesias donde trabajé como pastor, como resultado de mi falta del Espíritu Santo. En esta área también es cierto el dicho
que dice que nadie puede guiar a otros más lejos de lo que él mismo ha llegado. Debemos darnos cuenta de que las diferencias personales del Espíritu Santo de los individuos se suman o multiplican en la familia y en la iglesia de acuerdo a la cantidad de miembros. Niños y jóvenes. El cristianismo carnal es un espacio fértil para la vida cristiana liberal. Con buenas intenciones, pero ignorantemente, la gente busca la manera de hacer lo que no puede hacer y después busca una salida. ¿Será esta la razón por la que estamos perdiendo a la juventud? Hemos sido un ejemplo de cristianismo carnal para los niños y jóvenes, ya sea por ignorancia o por otras razones. ¿Se habrán ellos vuelto cristianos carnales como resultado de esto y por ende han tenido que luchar con el desánimo? ¿Es esta la razón por la cual muchos no toman en serio a la iglesia o la han abandonado? No hace mucho, un hombre mayor le dijo a su iglesia: hay una razón por la cual tenemos los problemas que tenemos en nuestras vidas y en las vidas de nuestros jóvenes. Nosotros, la generación mayor, no hemos entendido la obra del Espíritu Santo y no nos hemos llenado de él. Recordemos las consecuencias de ser tibios, no estar rendidos completamente a Cristo. Los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores, el cristiano tibio engaña a las dos partes. No es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Nuestra elevada vocación, 350. Sin embargo, si vivimos espiritualmente, podemos mostrarle a nuestros hijos cómo obtener ayuda divina. Elena White dice algo maravilloso: enseñad a vuestros hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitid que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. Conducción del niño, 66. Les enseñamos a nuestros hijos a orar, pero ¿les enseñamos a pedir diariamente por el Espíritu Santo? ¿O no sabíamos cómo hacerlo nosotros mismos? En aquel entonces, mi esposa y yo no sabíamos de eso. Agradezco que Dios pasó por alto el tiempo en el cual no teníamos este conocimiento. Como consecuencia, ¿cuántas pérdidas habremos sufrido? ¿Qué hijos más maravillosos tendrán los padres espirituales cuando se comprometan diariamente con Jesús y pidan por el Espíritu Santo? ¿Es un ambiente de amor divino o es simplemente ser amables los unos con otros? ¿Cómo cambia el ambiente de los matrimonios, las familias, la iglesia local y la mundial, dependiendo de si sus miembros hablan, piensan y actúan de forma espiritual o carnal? ¿Qué sucede si no se cuenta con el poder de Dios para llevar una vida disciplinada? ¿Qué diferencia hay si el amor de Dios hace falta y el poder del pecado no ha sido quebrantado? ¿Y qué diferencia existe si, por la gracia de Dios,
todas estas características están presentes? Los cristianos carnales conservadores tienden a criticar: esto no es bueno. Aunque tenemos que hablar de los mandamientos de Dios, debemos al mismo tiempo darnos cuenta de que el cambio verdadero viene de adentro. Los liberales tienden a no tomar las cosas seriamente y adaptarse a los métodos mundanales. Dios no puede bendecir esto. Joseph Kidder identificó así la condición general de la Iglesia de hoy en día: letargo, superficialidad, mundanalidad, falta de generosidad, ministros agotados, adolescentes abandonando la Iglesia, autodisciplina débil, planes sin mucho trasfondo o resultados, una falta crónica de hombres fuertes y dedicados. La razón de nuestro problema es la falta de una conexión con Jesús, Juan 15, 1-5, y tener demasiada confianza en los esfuerzos humanos, Zacarías 4, 6. Kidder también identifica que tener una vida llena del Espíritu Santo es la solución. Hechos 1, 8. Jesús nos dio un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13, 34 y 35. Amar como Jesús significa amar con amor divino, ágape. Solo podemos hacer esto cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, descansarás, cargado pecador, tal como fui a mí, Jesús, cansado yo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe del recibí. Oí su dulce voz decir: del mundo soy la luz. Miradme a mí, salvo ser, hay vida